Familia, otra vez estamos aquí. Yo quiero dar gracias a Dios por tu vida y recordarte, la semana pasada estábamos hablando sobre la lealtad y decíamos que la lealtad es un atributo que viene directamente de Dios. No es fácil encontrar gente leal y es más fácil estar rodeado de gente desleal. Y decíamos que la lealtad viene de arriba y la deslealtad viene desde abajo. Es todo aquel que defrauda, todo aquel que es infiel. Y yo puedo ver cómo la lealtad es muy similar a la fidelidad. Casi puedo decir, significan lo mismo, lealtad y fidelidad. Y nosotros necesitamos ver que realmente hay bendición en la lealtad. Hoy yo quiero hablarte sobre las bendiciones de la lealtad. Para mucha gente la lealtad no es importante, la lealtad no es llamativa, pero nosotros sabemos que la lealtad trae bendición. De hecho, nuestro Dios es leal, ha sido fiel, ha sido leal desde el principio. Y yo estaba leyendo la escritura como Dios, habiendo estado siempre con sus discípulos, un día le dice a los discípulos: voy a preparar lugares. Están en Juan 14, dice: porque voy a preparar lugar para ustedes, voy a preparar morada. Y les dice: y ya saben el camino. Y Tomás le dice: Señor, no conocemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Y Jesús se voltea y le dice: Tomás, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Fíjate, Jesús le está hablando: yo he sido leal con ustedes durante muchísimo tiempo y aún así no me conocen. Y yo quiero decirte que Dios ha sido leal, ha sido fiel para con toda la humanidad, para contigo, para conmigo, para todo aquel que aún no le conoce o no ha creído en él. Dios ha sido fiel para con él, tan fiel que nos ha regalado la salvación, que nos ha regalado el perdón, su misericordia. Él nos ha dado todo a través de su lealtad para con nosotros, que no lo merecíamos. Sin embargo, pasa lo que te comentaba, que hay mucha gente que pues no sabemos ni entendemos ni quién es Jesús, ni qué hizo Jesús. Y de verdad es triste, pero Jesús dice a mucha gente, y desgraciadamente aún a cristianos: tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces, aún dudas de la bendición que hay en mi vida, aún dudas de que puedes mantener firme contra toda maldad y contra todo pecado, aún dudas de que yo te sostengo. Jesús dice: aún dudas de que te he dado mi Espíritu Santo. Y yo puedo ver cómo estas dudas tienen que terminar. Nosotros tenemos que ser leales en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. Tiene que haber lealtad para Cristo, lealtad para el Señor, ¿sí? Y yo puedo ver cómo la Escritura. Quiero que vayas por favor ahí a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y mientras llegas, vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias porque tú eres Dios fiel, Dios leal y Dios que cumple sus promesas. Perdónanos cuando nosotros hemos fallado, pero yo te pido que vivamos en lealtad, que sea nuestra decisión vivir en lealtad para contigo y para con nuestras familias, para con nuestra iglesia, para nuestra nación. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Y mira, quiero que vayas a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice algo bien importante, bien clave. Dice que si fuéramos infieles, claro, no quiero ser infiel, y yo espero que tú también tengas esto en tu corazón. No queremos ser infieles a Dios, infieles al matrimonio, infieles a la familia, al trabajo, infieles a la iglesia, infieles a nuestra nación. Fíjate cómo dice aquí Pablo a su discípulo Timoteo: si fuéramos infieles, fíjate, él, hablando de Dios, hablando de Cristo, permanece fiel. Él no puede negarse a sí
mismo. Una de las características de Dios es que Él es leal, Él es fiel en todo momento, en toda situación. Esto no quiere decir que Él apapache pecado, esto no quiere decir que Él se agrade de gente infiel. Obviamente Él quiere que seamos fieles, pero Pablo, aun si llegáramos a fallar, el Señor permanece. ¿Por qué? Porque su amor ya fue derramado por nosotros en la cruz. Y yo puedo ver que de esa fidelidad nosotros recibimos una gran bendición. Si fuéramos infieles, que yo no quiero ser infiel, y yo espero que tú también tomes esta decisión de no ser infiel, ¿sí? Pero aun si fuéramos infieles, dice aquí, Él permanece fiel. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que dar esa confianza, la fidelidad de Dios. Dios es fiel sobre tu vida, Dios es fiel sobre mi vida. Y yo lo tengo que creer. Dice que la fidelidad de Dios, la lealtad de Dios es mucho más grande que la que tú y yo podamos tener juntos. Pero esto no quiere decir, como te decía, que utilicemos esa lealtad y esa fidelidad para pecar. Porque pues mucha gente, quizás confiando en la lealtad y la fidelidad de Dios, han caído en maldad, han caído en pecado y han terminado en el infierno. Hoy mucha gente dice, bueno, dice aquí que Dios es fiel, aunque yo sea infiel, entonces puedo ser infiel y Dios seguirá siendo fiel y no va a pasar nada. Pero no es cierto, no es cierto. No hay más pago del pecado cuando hemos conocido la verdad, como dice Hebreos 10:26. Entonces, qué importante es que tenemos nosotros que permanecer en la fidelidad, porque es lo que estamos recibiendo de Dios, es lo que estamos aprendiendo de Dios y es lo que está bendiciendo nuestras vidas, ¿sí? Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6, por favor, quiero que vayamos. Dice así la palabra de Dios: muchos hombres, ¿qué es lo que hacen? Proclaman, ¿verdad? Muchos hombres declaran, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que declaran? Su propia bondad. Podemos decir aquí, muchos hombres declaran su propia fidelidad o su propia lealtad, pero muchas veces esto es falso. Dice aquí, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre leal, hombre fiel, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará?, pregunta el Señor, porque no son muchos. De verdad, el hombre leal, el hombre fiel, es aquel que ha sido tocado por Dios, es aquel que ha reconocido que en la fidelidad de Dios está su bendición. Y él se convierte en un hombre fiel. Si mucho tiempo fue infiel en su matrimonio, en su trabajo, a lo mejor robaba al patrón, yo no sé, si mucho tiempo fue infiel en la familia, ¿verdad? Hay gente que pues ser infiel simplemente es decir, no doy el gasto, simplemente es decir, no tengo por qué tomar las responsabilidades. Eso es infidelidad, eso es deslealtad. Entonces dice aquí que hay mucha gente que proclama su propia fidelidad, su propia lealtad, su propia bondad, pero hasta que Dios no toca la vida de esas personas, no venimos al cambio verdadero. Y yo te decía, la fidelidad es tan importante que podemos ver, si tú vas al libro de Deuteronomio, al final del Antiguo Testamento, versículo 4, ¿cómo termina este libro? ¿Cómo termina aún el Antiguo Testamento? Dice aquí, vamos a leer el versículo 5, dice, he aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios está enviando al profeta. El profeta Elías hoy es la palabra. El profeta Elías hoy es el Espíritu de Dios que está hablando a nuestros corazones. ¿Para qué? Dice versículo 6. Él hará volver, fíjate que dice, volver es regresar a lo que es correcto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjate cómo la palabra de Dios dice que viene un tiempo y este es el tiempo de volver a la lealtad. Yo creo que muchas familias por generaciones hemos visto totalmente destruidas, totalmente separadas, totalmente peleadas, y de verdad dice el Señor, este es el tiempo, yo voy a enviar mi espíritu a través del profeta para que él vuelva a la lealtad,
vuelva al amor, vuelva a la unidad. Dice primero que nada el corazón de los padres. ¿Por qué? Yo no sé si te has dado cuenta, pero entre más grandes somos, a veces más duros de corazón nos volvemos. Y a veces tenemos conflicto aún con nuestros hijos y nuestros corazones terminan apartándose. ¿Cómo está tu vida con respecto a tus hijos? Él dice que va a hacer volver, y por favor no lo tomes de manera equivocada, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que ya como dijeron que el Señor hará volver mi corazón al corazón de mis hijos, le voy a apapachar su pecado, lo voy a ayudar a que siga en maldad, en vicios. Esto no es así. Dice que Él hará volver el corazón. ¿Cómo lo hará volver? En una manera de Dios. Es una bendición poder decir, mi corazón ama a mis hijos, mi corazón ama a mi esposa, mi corazón ama a toda mi familia, ama a la iglesia. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres. Dios nos va a dar ahora un corazón de padre que ame, que perdone, que restaure. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿sí? Pero al mismo tiempo el hijo va a recibir la bendición del perdón, de la restauración, de la gracia, de todo lo que puede recibir como hijo. Pero él también tiene un compromiso. Dice, y Él hará volver y el corazón de los hijos, ¿hacia dónde? Hacia los padres. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el hijo tiene que volver el corazón hacia los padres, hacia Dios, hacia su Padre terrenal. Tiene que perdonar, tiene que honrar, tiene que de verdad reconocer todo el sacrificio que como padres se hace, muchas veces en ignorancia, muchas veces en cosas incorrectas. Pero mira, a final de cuentas, cuando Dios haga volver el corazón, volverá la lealtad a la familia, volverá la lealtad a los matrimonios, volverá la lealtad de padres a hijos y de hijos a padres. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Y de verdad, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? A través de la lealtad. Y mira, yo creo que vayas, por favor, al libro de Juan. Yo te decía, hoy estamos hablando sobre las bendiciones de ¿qué cosa? De la lealtad. Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo 12. Ya estás ahí. Versículo 26. Dice así: yo quiero ser fiel. ¿Tú quieres ser fiel? Yo quiero ser leal a Dios. ¿Tú quieres ser leal? Yo quiero servir a Dios. Y yo creo que una manera de ver la lealtad precisamente es el servicio. Cómo sirves de verdad, de corazón, cómo obedeces. Yo creo que ahí puede uno ver mucho la lealtad con respecto al trabajo de la gente. Hay gente que pues aparenta lealtad y trabaja solo para que lo vean, pero no trabaja realmente con un corazón decidido a obedecer y de buena manera. Y dice aquí en Juan 12:26 cómo Dios mira la lealtad y qué es lo que nosotros recibimos. Dice así: si alguno me sirve, si alguno me es leal, sígame. Aquel que es leal sigue día a día, no se aparta, no se desanima, no va y viene, sino es firme, es fiel. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi persona leal, mi amigo leal. Allí estará mi servidor. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo entiendo aquí dos cosas importantes que recibimos por ser leales a Dios. Dice, lo primero es que dice que donde Dios esté, donde Jesús esté, allí estará aquel que ha sido leal para con él. Desgraciadamente mucha gente piensa que Jesús, porque pues ya nos perdonó, pues tiene que la obligación de aguantar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros vicios, y que vamos a llegar al cielo, y que porque hicimos una oración de aceptación, que es importante, pero no es definitiva, mi amado.
La oración de recibir a Jesús es importante como el inicio de una vida nueva, de una vida diferente, de una vida rendida a Cristo. Pero de ahí hasta que Dios nos llame, tenemos que ser leales a Él. Y en la lealtad está la bendición. Por eso dice Jesús, si alguno me sirve, que si alguno permanece en lealtad, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Yo quiero estar con Cristo. Y para esto tengo que ser leal a Él. Ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, si alguno fuera leal para conmigo, dice el Señor, mi Padre le honrará. ¿Tú quieres la honra de Dios hacia tu vida? ¿Qué quiere decir la honra? Quiere decir el reconocimiento, quiere decir la bendición de Dios sobre tu vida. Si alguno me sirviere, Él estará donde yo estoy, dice Jesús. Esta es una bendición increíble, estar donde está Jesús, porque donde está Jesús no puede habitar el diablo, no puede tener autoridad sobre tu vida. Donde está Jesús no se escasea la bendición. Y dice aquí que el Padre le honrará. Es como dice mi hijo Alejandro siempre ha dicho, los amigos de mi papá son mis amigos y yo estoy para servirles. Fíjate qué bendición que tengas ese respaldo de los hijos, pero porque también tu corazón se ha vuelto hacia ellos. Qué bendición que digan, los amigos de mi papá son mis amigos y lo que necesiten, y yo lo he visto. Y qué bendición, de verdad, el Padre le honrará, el Padre les honrará. Entonces, la bendición que recibimos al ser leales, primero que nada aquí nos dice que es estar con Jesús, y segunda, que recibimos la honra de Dios. Juan 8:32, por favor, un poquito atrás. Juan capítulo 8, ya llegaste ahí. Vamos a ir desde el 31. Dijo, ya llegaste, Juan 8:31, dice así. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. ¿Qué es lo que habían hecho los judíos? Habían creído. Y esto es importantísimo. Yo te decía, es el inicio de una vida transformada, de una vida de bendición, de una vida de fe. Y entonces Jesús ve que dentro de la multitud que le seguía, muchos, o sea, esa multitud obviamente eran judíos, muchos ya habían creído, ya habían dicho, Señor, yo te recibo en mi corazón, Señor, yo te entrego mi vida, como muchos lo hemos orado, Señor, perdóname. Muchos ya habían creído, habían escuchado la voz de Jesús y ya habían creído. Yo espero que tú ya hayas creído, yo ya he creído, ¿verdad? Y dice aquí, Jesús vio que muchos judíos ya habían creído en Él, pero les dice algo bien importante, algo fundamental para la vida que iban a empezar a vivir a partir de ese momento. Tenía que ser una vida en fidelidad, una vida en lealtad a Jesús. Y dice, si vosotros, ¿qué dice ahí? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente que mis discípulos. Si ustedes permanecen, si ustedes son leales, ¿sabes que por deslealtad se puede perder todo absolutamente? Matrimonios de muchos años, negocios de muchos años, trabajos de muchos años, comunión de muchos años, si no permanecemos, se pueden y se han perdido. Dice aquí, si ustedes permanecen, qué bueno que ya me recibieron, como los cristianos que eran solamente domingueros, ¿verdad? Que en la semana en pecado y el domingo iban a la congregación, a mejor a dormirse nada más, porque pues no tienen una intención realmente de recibir la palabra. Y Jesús confronta a los que le habían recibido y le dice algo que a lo mejor nosotros no diríamos. ¿Por qué? Porque ay, qué bueno que ya recibió a Jesús, ay, qué bueno que ya está en la bendición, pero dice claramente, si ustedes permanecen, miren, qué bendición el que ya escucharon, qué bendición el que ya creyeron. Ahora permanezcan, sean fieles, sean leales, porque en la lealtad está la bendición. Y dice aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, en su palabra de Jesús, dice que, ¿cuál va a ser la bendición? ¿Cuál es la bendición de que yo permanezca en la palabra de Dios? ¿Cuál es mi bendición? De que yo crea en Jesús, pero no me aparte. ¿Cuál es mi bendición? Dice, seréis verdaderamente mis discípulos.
Los discípulos eran aquellos que estaban unidos al maestro, seguían al maestro, convivían, lo veían fuera de las multitudes. Gente de un corazón con el maestro, con Jesús, gente de un mismo sentir. Yo pienso, o sea, solamente pienso, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, es falsa doctrina si quieres. Pero yo creo que Jesús, había momentos en los que después de predicar, después de ayudar, sanar y bendecir a mucha gente, se iba con sus cuates, sus 12 discípulos, a echar una cascarita de fútbol. Yo creo, él poco tiempo se daba de descanso, porque fue muy intensivo su predicación del evangelio, ¿verdad? Todos los milagros y sanidades que anduvo haciendo, pero él también tenía cercanía y tenía discípulos, gente que quería cada día más y más parecerse a él, más y más hablar lo que él hablaba, vivir lo que él vivía. Y dice aquí que había esta bendición: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál es mi bendición? ¿Sí? Primera, que voy a ser un discípulo de Jesús. Solamente las personas leales a Cristo pueden llamarse discípulos. Hay multitudes que asisten a congregaciones, pero de todos ellos, ¿cuántos discípulos crees que realmente tenga Jesús? Y yo creo que desgraciadamente es la minoría. La mayoría solamente son multitudes, solamente son bola. Pero dice aquí que aquel que permanece en su palabra, primero que nada, su bendición es: eres un verdadero discípulo. ¿Alguna vez te han dicho que eres un verdadero discípulo de Cristo? Porque si no, hay que preocuparse. Dice aquí: seráis mis discípulos. ¿Qué otra bendición recibimos? Conoceremos la verdad. La verdad está al frente de todos nosotros, pero no todos la pueden ver, no todos la pueden conocer. Pero solamente los discípulos, Dios les quita ese velo de religiosidad, ese velo de maldad, y nos revela la verdad, que es Cristo Jesús. Dice: y conoceréis la verdad. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, ¿verdad? Conoceremos la verdad, conoceremos a Jesús verdaderamente. Dice: y la verdad, ¿qué cosa? Nos hará libres. Estas son bendiciones por ser leales a Dios. Seremos discípulos, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Estás de acuerdo? La verdad nos hará libres. Qué importante es lo que la palabra de Dios nos habla. Yo quiero ser libre, y la libertad está en la lealtad. No hay nadie que pueda ser libre si no es leal, al menos a Dios, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Yo quiero animarte, ¿verdad? Es lamentable, pero hay gente que no es leal y prefieren otras familias que a sus propias familias. Yo cómo me enojo de alguna manera, pues de gente que tiene familia, que tiene hijos, y abandona esa familia y luego se junta con otra persona y se va a mantener otros hijos que no son sus hijos. Y yo digo, ¿qué bronca? ¿Por qué la gente se mete en esas cosas? ¿Por qué no tan solo somos leales a los compromisos que hicimos, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos? Es terrible, es terrible. De verdad, solamente en la lealtad hay bendiciones grandes. Mira, yo quiero que vayas, por favor, al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, ahí, capítulo 2. ¿Ya llegaste? Vamos ahí por el versículo 9. Apocalipsis 2:9 dice aquí, hablando sobre el mensaje a las 7 iglesias. Jesús está hablando a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y dice a partir del 9, vamos a partir del 9. Dice Jesucristo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, nunca digas que eres pobre. Si la gente dice: es que tú eres rico, dile: claro que sí, yo lo recibo, yo lo creo, amén.
yo soy rico. ¿Sí? Y dice aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, habla de, hay austeridad, no hay para lujos, ¿verdad? Dice aquí, pero tú eres rico. Todo el cristiano es el verdadero rico, dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sí? Dice aquí que pues conocemos realmente lo que es incorrecto, lo que no es de Dios. ¿Sí? Versículo 10. Fíjate lo que dice Dios a Esmirna. Dice, no temas, y yo quiero que lo leas que está junto de ti, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sí? He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas, de verdad. Yo cuando viene algún problema a mi vida, de verdad en los más fuertes, solamente digo, Señor, y en todo, Señor, tú vas conmigo, Señor, tú estás conmigo y pasará lo que tú permitas que pase. Yo te rindo mi vida, yo quiero ser leal a ti, quiero ser fiel a ti y Señor, yo dependo de ti. Yo no sé lo que pase, de verdad ha habido situaciones en mi vida que luego no entiendo, luego me turbo, luego digo, Dios, ¿y ahora qué onda, no? Pero solamente digo, Señor, tú lo sabes todo. Y dice aquí, estamos en el versículo 10, dice aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quieres la vida eterna? ¿Sí o no? Porque aquí no hay de medias tintas. ¿Quieres la vida eterna? Sé fiel hasta la muerte, dice Jesús, y yo te daré la vida eterna. Dios tiene bendición abundante en la vida. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros a través de la lealtad. Ya para terminar, quiero que oremos. Y Jesús te dice esto: sé fiel hasta la muerte. Sé leal hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Sé fiel, seamos fieles. Vamos a orar. Si tú no has sido fiel, no has sido leal ni siquiera a ti mismo, ya no digamos a Dios, a la familia, a la iglesia. Si tú no eres leal a ti misma, a tus principios, a lo que tú declaras, es tiempo de ser leales. Y yo quiero orar por ti. Si tú aún es la primera vez que escuchas este mensaje, Dios es leal contigo, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Así es que cierra tus ojos y vamos a orar ahí. Pues Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por la lealtad que tú has derramado sobre mi vida. Dios, tú has sido bueno, tú has sido leal, aunque yo he sido infiel, tú permaneces fiel, y en esa fidelidad hoy me estás despertando a entender el valor de la lealtad, de la fidelidad para contigo, para mi matrimonio, para mi familia, para mi iglesia y aún para mi nación. Señor, en esta mañana te pido perdón por todas mis infidelidades, por todas mis deslealtades, y te pido, Dios, cambia mi vida, cambia mi corazón, entra a vivir dentro de mi corazón. Señor, hoy quiero vivir como un hijo leal a ti. Hoy quiero ser, Señor, aquel que permanece en tu presencia para ser verdaderamente tu discípulo, para conocerte a ti, Jesús, que eres la verdad, y para ser libre. Te doy gracias, Señor. Te entrego mi vida totalmente, Padre, desde ahora y para siempre. Amén. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Y Padre, en esta mañana bendigo a cada familia que hoy nos están viendo, a cada persona. Señor, tú dice tu palabra que tú conoces la verdad en lo íntimo. Señor, que aún en la oscuridad es como día para ti. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo en nuestros corazones. Y hoy te pido, Señor, mira los corazones y danos un corazón leal. Tú conoces cada pecado que se ha cometido, cada maldad que se ha cometido por cada uno de nosotros como tu iglesia, pero hoy te pedimos perdón y oramos, Señor, que tu lealtad se derrame sobre nuestras vidas y que, Padre, a partir de hoy decidamos vivir en la bendición de la lealtad. Padre, yo oro por toda la iglesia, por cada familia, bendecimos a cada familia, declaramos, Señor, que en la lealtad que cada uno demuestre, Señor, será así de grande y mayor aún tu bendición en cada matrimonio de Amistad de Chachapa,
de Amistad de Mendizábal, de San Buena. Padre, hoy bendigo a toda la familia en la fe, la familia en Cristo, y declaro esa vida que Dios demanda, el ser fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de vida. Señor, yo quiero esa corona, y yo te pido que cada uno de los que hoy me escuchan también quieran la corona de vida, que es la vida eterna en el cielo con Cristo Jesús. Señor, te entregamos todas las cosas, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, nos vemos próximo jueves. Que Dios les bendiga. Dar un aplauso a Jesús.